4 de junio de 1942, Tokio, Japón. Mientras el almirante Chuichi Nagumo comandaba 4 portaaviones rumbo a lo que creía sería la batalla decisiva en Midway, a miles de kilómetros de distancia en la capital imperial, millones de civiles japoneses despertaban a otro día de guerra convencidos de que la victoria final estaba cerca. Las amas de casa preparaban el desayuno con raciones cada vez más escasas, pero mantenían la fe inquebrantable en el triunfo. Los niños marchaban hacia las escuelas donde maestros les enseñaban que el espíritu japonés era invencible. Los trabajadores de fábricas cumplían turnos extenuantes produciendo municiones y equipo militar, creyendo que cada bala y cada bomba acercaba más al imperio a su destino manifiesto como líder de toda Asia. Los periódicos matutinos anunciaban victoria tras victoria. La radio transmitía marchas militares triunfantes y reportes de generales describiendo cómo las fuerzas imperiales avanzaban imparables a través del Pacífico. En las escuelas, los mapas mostraban el territorio del imperio expandiéndose en todas direcciones como los tentáculos de un pulpo gigante, exactamente como los estrategas militares habían prometido. Desde Manchuria hasta las Indias Orientales holandesas, desde Burma hasta las islas del Pacífico Central, el sol naciente ondeaba sobre territorios que apenas 6 meses antes habían estado bajo control occidental. Para el pueblo japonés, estas victorias confirmaban todo lo que sus líderes les habían dicho sobre la superioridad del espíritu Yamato sobre el materialismo occidental. Les habían enseñado que los estadounidenses eran débiles, mimados por décadas de abundancia material, incapaces de hacer los sacrificios que la guerra total requería. Les habían prometido que un solo golpe devastador, como el ataque a Pearl Harbor, quebraría la voluntad estadounidense de pelear. Les habían asegurado que Estados Unidos, enfrentado con la perspectiva de una guerra larga y sangrienta, negociaría la paz y reconocería la esfera de coprosperidad japonesa en Asia. Ninguna de estas promesas era verdad, y en las próximas horas, en un atolón remoto llamado Midway, la realidad comenzaría a destruir las ilusiones que habían sido tan cuidadosamente construidas. Pero pasarían meses, incluso años, antes de que el pueblo japonés conociera la verdad sobre lo que realmente estaba sucediendo en la guerra que sus líderes habían elegido pelear. La historia de cómo la percepción equivocada de Japón sobre Estados Unidos afectó a su población civil es una tragedia de información distorsionada, promesas rotas y sufrimiento innecesario. Es la historia de un pueblo que fue enviado a la guerra creyendo mentiras, que hizo sacrificios extraordinarios basados en falsas esperanzas y que finalmente pagó un precio terrible por las ilusiones de sus líderes. La construcción de estas ilusiones había comenzado mucho antes de Pearl Harbor. Durante la década de 1930, conforme Japón se movía hacia el militarismo y el ultranacionalismo, el gobierno había implementado un sistema elaborado de propaganda y control de información diseñado para moldear la percepción pública sobre el mundo exterior. Las películas estadounidenses que habían sido populares en Japón durante los años 20 fueron gradualmente prohibidas o censuradas. Los periódicos fueron puestos bajo control gubernamental estricto. Los maestros recibieron currículos obligatorios que enfatizaban la superioridad japonesa y la debilidad occidental. Las radios, que se habían vuelto comunes en hogares urbanos japoneses, transmitían únicamente contenido aprobado por el gobierno. El resultado fue que la mayoría de los japoneses recibían información sobre Estados Unidos filtrada a través de lentes diseñados para confirmar prejuicios útiles para los objetivos militares del régimen.
Se les mostraban clips de películas estadounidenses cuidadosamente seleccionados que retrataban a los estadounidenses como frívolos y obsesionados con el entretenimiento. Se les leían reportes sobre huelgas laborales que supuestamente demostraban que la sociedad estadounidense estaba al borde del colapso. Se les decía que los soldados estadounidenses eran hombres blandos que habían pasado sus vidas siendo transportados en automóviles y que nunca podrían soportar las dificultades del combate real. Las escuelas japonesas jugaron un papel particularmente importante en la construcción de esta percepción distorsionada. Los niños eran enseñados desde edad temprana que Japón tenía una misión sagrada de liberar a Asia del dominio occidental. Se les decía que los occidentales, particularmente los estadounidenses y británicos, habían explotado a los pueblos asiáticos durante siglos y que solo Japón, como única nación asiática verdaderamente moderna y poderosa, podía expulsarlos y establecer un orden justo. Esta narrativa presentaba la guerra venidera no como agresión, sino como liberación, no como conquista, sino como cumplimiento de un destino histórico. Los libros de texto escolares describían a los estadounidenses en términos que mezclaban observaciones superficiales con desprecio cultural profundo. Estados Unidos era retratado como una nación joven sin tradiciones culturales profundas, una sociedad construida por inmigrantes de docenas de países diferentes que nunca podrían desarrollar la unidad orgánica que caracterizaba a Japón. Los estadounidenses eran descritos como materialistas, obsesionados con el dinero y las posesiones, pero carentes de valores espirituales. Su democracia era presentada como un sistema caótico, donde el debate constante y la disensión política debilitaban la capacidad del país de actuar con propósito unificado. Estas caracterizaciones no eran completamente inventadas. Se basaban en observaciones reales de la sociedad estadounidense, pero interpretadas de manera que confirmaban lo que los líderes militares japoneses querían que su pueblo creyera. Estados Unidos efectivamente tenía huelgas laborales, pero estas demostraban el poder de los trabajadores organizados, no debilidad nacional. Estados Unidos efectivamente tenía debate político vigoroso, pero este producía políticas más robustas, no parálisis. Estados Unidos efectivamente era una sociedad materialista próspera, pero esa prosperidad reflejaba una capacidad industrial que podría ser convertida en poder militar devastador. Estas sutilezas fueron cuidadosamente omitidas de lo que se le decía al público japonés. Cuando llegó el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, el pueblo japonés fue informado de que su nación había logrado una victoria gloriosa contra un enemigo arrogante. La radio interrumpió la programación regular para anunciar que las fuerzas imperiales habían infligido daño devastador a la flota del Pacífico estadounidense. Periódicos imprimieron ediciones especiales con titulares celebrando la destrucción de acorazados estadounidenses. En las calles de Tokio, Osaka y otras ciudades, la gente celebró espontáneamente. La guerra había comenzado con exactamente el tipo de golpe decisivo que los líderes militares habían prometido. Lo que no se le dijo al pueblo japonés fue que los portaaviones estadounidenses, los buques más importantes de la flota moderna, habían escapado sin daño. No se les informó que las instalaciones de almacenamiento de petróleo y los astilleros de reparación en Pearl Harbor permanecieron intactos, lo que permitiría a los estadounidenses recuperarse mucho más rápido de lo esperado. Y definitivamente no se les dijo que el ataque había unificado a Estados Unidos de una manera que hacía inevitable una guerra total hasta la victoria completa o la derrota completa. En cambio,
se les alimentó con una narrativa cuidadosamente construida sobre cómo el ataque había quebrado el espíritu estadounidense y cómo la paz vendría pronto en términos favorables para Japón. En los meses siguientes, conforme las fuerzas japonesas capturaban territorio tras territorio a través del sudeste asiático y el Pacífico, esta narrativa parecía confirmarse. Cada nueva conquista era anunciada con fanfarria elaborada. Guam cayó en un día. Wake Island resistió heroicamente durante 2 semanas antes de rendirse. Hong Kong cayó en Navidad. Las Filipinas, a pesar de estar defendidas por fuerzas estadounidenses y filipinas, eventualmente se rindieron en mayo de 1942. La caída de Singapur en febrero de 1942 fue presentada como evidencia definitiva de la superioridad japonesa. Los periódicos japoneses publicaron fotografías de decenas de miles de soldados británicos, australianos e indios marchando hacia el cautiverio. Los comentaristas proclamaron que el Imperio Británico, que había dominado Asia durante siglos, estaba colapsando ante el poder del Japón. La esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, prometida durante tanto tiempo, parecía estar convirtiéndose en realidad para las familias japonesas que habían enviado a sus hijos, esposos y padres a la guerra. Estas victorias proporcionaban consuelo y orgullo. Los sacrificios que estaban haciendo, las raciones cada vez más estrictas, las horas más largas en las fábricas, la ausencia de sus seres queridos, todo parecía estar valiendo la pena. Japón estaba cumpliendo su destino histórico. Asia estaba siendo liberada del dominio occidental y pronto, muy pronto, sus hombres regresarían a casa victoriosos. Pero incluso durante estos meses de victoria aparentemente ininterrumpida, señales de problemas comenzaban a aparecer para aquellos que sabían dónde mirar. Las listas de bajas publicadas en los periódicos locales se hacían más largas. Las ceremonias funerarias para soldados caídos se volvían más frecuentes. Las tiendas comenzaban a quedarse sin productos básicos conforme más recursos eran desviados al esfuerzo bélico. El gobierno introducía sistemas de racionamiento cada vez más estrictos. Pero estos problemas eran presentados como sacrificios temporales necesarios para la victoria final. En abril de 1942, algo sucedió que sacudió la confianza del pueblo japonés por primera vez desde Pearl Harbor. 16 bombarderos estadounidenses aparecieron sobre Tokio, Yokohama, Nagoya y Kobe, lanzando bombas en lo que se conocería como el Doolittle Raid. El daño material fue mínimo, pero el impacto psicológico fue enorme. Las islas japonesas, que supuestamente estaban protegidas por miles de kilómetros de océano y por la flota combinada, habían sido atacadas. El emperador, cuya seguridad era considerada absoluta, había estado dentro del alcance de bombarderos estadounidenses. El gobierno japonés luchó por controlar el pánico que el ataque causó. Inicialmente, trataron de ocultar el hecho de que Tokio había sido bombardeada. Cuando esto resultó imposible debido a que demasiadas personas habían visto los aviones y las explosiones, cambiaron la narrativa. Anunciaron que los bombarderos habían sido derribados, aunque esto era falso. Prometieron que tales ataques nunca volverían a ocurrir y aceleraron planes para expandir el perímetro defensivo japonés, lo que llevaría directamente a la decisión de atacar Midway. Lo que el pueblo japonés no sabía era que el ataque Doolittle representaba algo mucho más significativo que 16 bombarderos lanzando algunas bombas. Representaba la determinación estadounidense de llevar la guerra directamente a Japón, sin importar el costo. Representaba la voluntad estadounidense de innovar y tomar riesgos audaces, y representaba que todo lo que se les había dicho sobre los estadounidenses siendo demasiado débiles o demasiado divididos para contraatacar
era mentira. Luego vino Midway, el 4 de junio de 1942, en aguas a cientos de kilómetros de las islas japonesas, 4 portaaviones japoneses, los mismos que habían atacado Pearl Harbor, fueron destruidos en una sola batalla. Cientos de pilotos experimentados, hombres que habían entrenado durante años y acumulado miles de horas de vuelo, murieron ese día. La columna vertebral del poder aéreo naval japonés fue quebrada en cuestión de horas. Pero el pueblo japonés no fue informado de esta catástrofe. El gobierno mantuvo el desastre de Midway en secreto total. Sobrevivientes heridos fueron aislados en hospitales donde no podían hablar con nadie. Familias que preguntaban por hijos o esposos que habían servido en los portaaviones perdidos recibían explicaciones vagas. Los periódicos anunciaron una gran victoria en Midway. La radio transmitió reportes de cómo la flota combinada había infligido pérdidas severas a la Armada estadounidense. Al pueblo japonés se le dijo exactamente lo opuesto de la verdad. Este patrón de engaño continuaría durante el resto de la guerra. Cada derrota era reportada como victoria, cada retirada era descrita como reposicionamiento estratégico, cada pérdida devastadora era minimizada o completamente ocultada. El gobierno japonés había decidido que mantener la moral pública requería mentir sistemáticamente sobre el curso de la guerra. En agosto de 1942, marines estadounidenses desembarcaron en una isla cubierta de selva llamada Guadalcanal. Para el pueblo japonés, esto fue presentado como una provocación menor que sería rápidamente aplastada. Se les dijo que las fuerzas imperiales expulsarían a los estadounidenses en cuestión de días. Semanas pasaron, luego meses, y Guadalcanal seguía siendo noticia. Pero los reportes que recibía el pueblo japonés no reflejaban la realidad de lo que estaba sucediendo en esa isla remota. No se les dijo que soldados japoneses estaban muriendo de hambre porque los estadounidenses controlaban las aguas circundantes y hacían imposible enviar suministros. No se les informó que ataque tras ataque Banzai había resultado en masacres donde soldados japoneses eran cortados por fuego de ametralladoras sin infligir pérdidas significativas al enemigo. No se les reveló que la superioridad del espíritu japonés, en la que tanto habían confiado, no podía compensar la abrumadora ventaja estadounidense en artillería, poder aéreo y logística. En cambio, se les contó sobre heroicos soldados japoneses luchando contra odds imposibles, siempre a punto de lograr la victoria si tan solo el pueblo en casa pudiera hacer un sacrificio más, trabajar una hora más, aceptar raciones aún más estrictas. Esta narrativa de victoria inminente, que requería solo un poco más de sacrificio, continuaría durante años, mucho después de que cualquier esperanza realista de victoria hubiera desaparecido. Para febrero de 1943, cuando Japón evacuó a sus tropas sobrevivientes de Guadalcanal, el gobierno anunció que esto había sido un reposicionamiento estratégico exitoso. No se mencionó que era la primera vez que las fuerzas japonesas habían sido obligadas a retirarse. No se admitió que miles de soldados habían muerto de hambre y enfermedad. No se reconoció que la batalla había demostrado que Estados Unidos no solo tenía la voluntad de pelear, sino la capacidad industrial de ganar una guerra de desgaste. Las familias japonesas que habían perdido hijos, esposos y padres en Guadalcanal recibieron solo notificaciones escuetas de que sus seres queridos habían muerto heroicamente sirviendo al emperador. No se les dijo las circunstancias reales de esas muertes. No se les informó que muchos habían muerto lentamente de hambre en la selva, demasiado débiles para incluso sostener sus rifles. No se les reveló que las tácticas que sus comandantes habían ordenado, cargas frontales repetidas contra posiciones fortificadas,
habían sido prácticamente suicidas. Conforme 1943 avanzaba, la vida en Japón se volvía cada vez más difícil. Las raciones se reducían mes tras mes. Productos que antes habían sido comunes desaparecían por completo. El arroz, el alimento básico de la dieta japonesa, se volvía cada vez más escaso. La carne y el pescado eran lujos raros. La ropa se desgastaba y no podía ser reemplazada. El combustible para calefacción se volvía casi imposible de obtener. Las familias quemaban todo lo que podían encontrar solo para mantenerse calientes durante los inviernos. Los trabajadores de fábricas trabajaban turnos de 12, 14, incluso 16 horas produciendo municiones y equipo militar. Las mujeres, que tradicionalmente habían permanecido en casa, eran movilizadas para trabajar en fábricas, reemplazando a los hombres que habían ido a la guerra. Los niños eran sacados de las escuelas para trabajar en la agricultura o en tareas industriales simples. Estudiantes universitarios eran reclutados directamente en el servicio militar. Cada aspecto de la vida civil japonesa era subordinado al esfuerzo bélico, y todo esto era presentado como sacrificio temporal. Se le decía al pueblo que la victoria estaba cerca. Solo necesitaban aguantar un poco más, solo necesitaban trabajar un poco más duro, solo necesitaban aceptar un poco más de privación. Luego vendrían los días de gloria, cuando Japón emergería triunfante como el líder indiscutible de Asia, y todos estos sacrificios habrían valido la pena. Pero la verdad era muy diferente. Lejos de acercarse a la victoria, Japón estaba siendo sistemáticamente derrotado en cada frente. Los astilleros estadounidenses estaban lanzando nuevos portaaviones más rápido de lo que Japón podía hundirlos. Las fábricas estadounidenses estaban produciendo aviones por decenas de miles. Los programas de entrenamiento estadounidenses estaban produciendo pilotos en números que Japón no podía igualar. Las líneas de montaje que habían impresionado tanto a Yamamoto décadas antes estaban ahora produciendo los instrumentos de la destrucción de Japón. Para mediados de 1944, la situación militar de Japón era desesperada. En junio, la Armada Imperial japonesa sufrió otra derrota catastrófica en la Batalla del Mar de Filipinas. Más de 600 aviones japoneses fueron destruidos en 2 días. 3 portaaviones fueron hundidos. Pero al pueblo japonés se le dijo que había sido una gran victoria. Los periódicos publicaron reportes de cómo la flota japonesa había infligido pérdidas devastadoras a los estadounidenses. La radio transmitió celebraciones de otro triunfo para el imperio. Las mentiras se habían vuelto tan rutinarias que incluso cuando la verdad ocasionalmente se filtraba a través de soldados que regresaban o cartas censuradas inadecuadamente, muchos japoneses se negaban a creerla. Habían sido condicionados durante años a confiar en el gobierno y a creer en la victoria inevitable. Admitir que habían sido engañados, que sus sacrificios habían sido en vano, que sus seres queridos habían muerto por una causa perdida, era psicológicamente casi imposible. Entonces continuaban creyendo, continuaban sacrificándose, continuaban esperando el día de la victoria que nunca llegaría. En octubre de 1944, cuando fuerzas estadounidenses desembarcaron en las Filipinas, marcando el comienzo del fin para el imperio japonés, el gobierno anunció que esta sería la batalla decisiva donde el enemigo sería finalmente aplastado. Se le dijo al pueblo japonés que movilizaran cada recurso restante para esta lucha final. Se implementaron nuevas rondas de racionamiento aún más severas. Más hombres fueron reclutados, incluyendo aquellos previamente considerados demasiado viejos o demasiado enfermos para el servicio militar. Las fábricas fueron presionadas para aumentar la producción más allá de lo que era físicamente posible.
La batalla del Golfo de Leyte, en octubre de 1944, resultó en la destrucción virtual de lo que quedaba de la Armada Imperial japonesa. Fue la batalla naval más grande de la guerra, y Japón la perdió de manera tan completa que su capacidad de conducir operaciones navales significativas terminó ese día. Pero al pueblo japonés se le contó una historia completamente diferente. Se les dijo que la batalla había sido una victoria estratégica que había detenido el avance estadounidense. Se les aseguró que la situación militar permanecía favorable. Fue durante la campaña de Filipinas que el pueblo japonés fue introducido a una nueva táctica que reveló cuán desesperada la situación realmente se había vuelto, aunque esta revelación no fue intencional por parte del gobierno. Los ataques kamikaze, donde pilotos estrellaban deliberadamente sus aviones cargados de explosivos contra buques estadounidenses, comenzaron en octubre de 1944. El gobierno presentó estos ataques suicidas como la expresión máxima del espíritu japonés, la prueba definitiva de que los guerreros japoneses estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio por el emperador. Se les dijo al pueblo japonés que los pilotos kamikaze eran héroes cuyo ejemplo debería inspirar a toda la nación. Se publicaron cartas de despedida de estos pilotos, cuidadosamente editadas para enfatizar su devoción al emperador y su orgullo en sacrificar sus vidas. Se realizaron ceremonias elaboradas honrando su memoria, pero lo que no se les dijo al pueblo japonés era que los ataques kamikaze representaban la admisión tácita de que Japón ya no podía entrenar suficientes pilotos hábiles para conducir ataques aéreos convencionales efectivos. Los pilotos veteranos que habían comenzado la guerra estaban casi todos muertos. Los programas de entrenamiento no podían producir reemplazos de calidad equivalente. Entonces Japón había recurrido a una táctica de desesperación, usando pilotos con entrenamiento mínimo como bombas guiadas humanas. Era una admisión de derrota disfrazada como victoria espiritual. Para principios de 1945, la ficción de que Japón estaba ganando la guerra se estaba volviendo imposible de mantener. Fuerzas estadounidenses habían capturado Iwo Jima en marzo, después de un mes de combate brutal. Okinawa cayó en junio, después de casi 3 meses de la batalla más sangrienta de la Guerra del Pacífico. Ambas islas estaban lo suficientemente cerca de Japón que bombarderos estadounidenses ahora podían alcanzar las islas principales con facilidad. Y los estadounidenses estaban usando esa capacidad con efecto devastador. Los bombardeos incendiarios de ciudades japonesas comenzaron en serio en marzo de 1945. La noche del 9 al 10 de marzo, bombarderos B-29 lanzaron bombas incendiarias sobre Tokio, que crearon una tormenta de fuego que mató aproximadamente 100.000 personas. Era imposible ocultar este tipo de devastación del pueblo japonés. Las víctimas eran sus vecinos, sus familiares, ellos mismos. Las ciudades de madera de Japón ardían como yesca. Osaka, Nagoya, Kobe, Yokohama, docenas de ciudades fueron reducidas a cenizas en las semanas y meses siguientes. El gobierno trató de mantener la moral, presentando esta destrucción como evidencia de la barbaridad estadounidense. Se le dijo al pueblo japonés que los estadounidenses estaban atacando deliberadamente a civiles porque no podían derrotar a las fuerzas militares japonesas. Se les aseguró que esta crueldad solo fortalecería la determinación japonesa de luchar hasta la victoria final. Se les prometió que armas milagrosas secretas pronto cambiarían el curso de la guerra. Pero incluso mientras el gobierno hacía estas promesas, líderes militares japoneses sabían que la guerra estaba perdida. El debate en los círculos de liderazgo ya no era sobre cómo ganar,
sino sobre si rendirse o continuar luchando con la esperanza de infligir suficientes bajas estadounidenses para obtener términos de paz más favorables. Algunos líderes militares abogaban por una batalla final donde cada hombre, mujer y niño en Japón lucharía hasta la muerte antes que aceptar la rendición. Otros reconocían que tal curso significaría la aniquilación virtual del pueblo japonés. Al pueblo japonés no se le consultó sobre esta decisión. No se les dijo que su gobierno estaba considerando luchar hasta que la nación fuera completamente destruida. Simplemente se les ordenó prepararse para la invasión inevitable. Se les instruyó sobre cómo usar lanzas de bambú contra tanques estadounidenses. Se les dijo que lucharían en las playas, en las calles, en sus propios hogares. Las mujeres y niños practicaban tácticas de resistencia. Incluso los ancianos fueron movilizados en una milicia nacional de última esperanza. La narrativa de que el espíritu japonés podría de alguna manera vencer la abrumadora superioridad material estadounidense persistió hasta el final. Luego, el 6 de agosto de 1945, sucedió algo que hizo imposible mantener cualquier ilusión restante. Una sola bomba estadounidense destruyó la ciudad de Hiroshima. El gobierno japonés inicialmente trató de minimizar lo que había sucedido. Reportes iniciales hablaban de un nuevo tipo de bomba que había causado daño significativo. Pero conforme los sobrevivientes comenzaban a llegar a otras ciudades con historias de una explosión que había vaporizado edificios enteros y dejado a decenas de miles muertos o muriendo de heridas horribles, la verdad comenzó a filtrarse. Una sola bomba había hecho lo que previamente hubiera requerido 1000 bombarderos. 3 días después, el 9 de agosto, una segunda bomba atómica destruyó Nagasaki y ese mismo día la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria, destruyendo al ejército de Kwantung en cuestión de días. El mundo que el pueblo japonés había conocido, el mundo donde se les había dicho que eran invencibles, donde se les había prometido que la victoria era inevitable, donde habían creído que sus sacrificios eventualmente serían recompensados, ese mundo se desmoronó por completo. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito habló por radio al pueblo japonés. Era la primera vez que la mayoría de los japoneses escuchaban la voz de su emperador. Él anunció que Japón aceptaría los términos de la Declaración de Potsdam y se rendiría incondicionalmente. Su voz era aguda y usaba un japonés formal que muchos oyentes lucharon por entender. Pero el mensaje era claro. La guerra había terminado. Japón había sido derrotado. Todo lo que se les había dicho, todas las promesas que se les habían hecho, todas las victorias que habían celebrado, todo había sido mentira o ilusión. La reacción del pueblo japonés a esta revelación fue compleja y variada. Algunos sintieron alivio de que el sufrimiento finalmente había terminado. Otros sintieron vergüenza y humillación de que la nación invencible había sido derrotada. Algunos sintieron ira de que sus líderes los habían engañado tan completamente. Muchos sintieron un dolor abrumador por todos los que habían perdido, las muertes que ahora parecían haber sido completamente en vano. En las semanas y meses que siguieron a la rendición, conforme las tropas de ocupación estadounidenses llegaban y el pueblo japonés comenzaba a aprender la verdad sobre cómo había progresado realmente la guerra, la magnitud del engaño se volvió clara. Se enteraron de que Midway había sido una derrota catastrófica, no la victoria que se les había dicho. Se enteraron de que Guadalcanal había sido un desastre, no un reposicionamiento estratégico. Se enteraron de que batalla tras batalla que se les había descrito como victorias habían sido en realidad derrotas
devastadoras. Se enteraron de que sus líderes habían sabido durante años que la guerra estaba perdida, pero habían continuado luchando de todos modos, sacrificando cientos de miles de vidas más por nada. Descubrieron que todo lo que se les había dicho sobre los estadounidenses había sido falso. Los estadounidenses no eran débiles, no carecían de espíritu. No se habían rendido después de Pearl Harbor. En cambio, habían movilizado una capacidad industrial que Japón nunca podría haber igualado, y habían peleado con una determinación que igualaba cualquier cosa que los japoneses pudieran ofrecer. El espíritu japonés, en el que habían confiado tanto, no había sido suficiente contra un enemigo que tenía tanto espíritu como capacidad material abrumadora. Para muchos japoneses, particularmente aquellos que habían creído más fervientemente en la propaganda, esta revelación fue traumática. Habían organizado sus vidas enteras alrededor de creencias que resultaron ser falsas. Habían hecho sacrificios extraordinarios basados en promesas que nunca serían cumplidas. Habían perdido seres queridos en una guerra que sus líderes sabían que no podían ganar, pero habían peleado de todos modos. El sentimiento de traición era profundo. Las mujeres, que habían trabajado turnos extenuantes en fábricas mientras pasaban hambre, se dieron cuenta de que su trabajo había sido inútil. Los padres que habían enviado a sus hijos a morir en tierras extranjeras se dieron cuenta de que esas muertes no habían logrado nada. Los niños que habían sido adoctrinados desde edad temprana con creencias sobre la superioridad japonesa tuvieron que enfrentar la realidad de la derrota total. Pero también hubo, gradualmente, una sensación de liberación. La guerra había terminado. El sufrimiento había terminado. Ya no tenían que creer mentiras. Ya no tenían que hacer sacrificios imposibles por una causa perdida. Podían comenzar el proceso lento de reconstruir sus vidas y su nación sobre una base de verdad en lugar de ilusión. Los años de ocupación estadounidense que siguieron trajeron más revelaciones inquietantes. Los japoneses descubrieron que los estadounidenses, a quienes se les había dicho que los tratarían brutalmente, en realidad eran relativamente benignos como ocupadores. El general Douglas MacArthur implementó reformas que desmilitarizaron Japón, establecieron democracia y sentaron las bases para una recuperación económica notable. Los soldados estadounidenses que patrullaban las calles no eran los monstruos que la propaganda había descrito. Eran en su mayoría hombres jóvenes que querían ir a casa, que compartían su comida con niños hambrientos, que trataban a los japoneses ordinarios con respeto básico. Esta experiencia directa con estadounidenses destruyó finalmente cualquier creencia residual en la propaganda de tiempos de guerra. El pueblo japonés pudo ver con sus propios ojos que todo lo que se les había dicho sobre el enemigo había sido falso. Los años siguientes trajeron un ajuste de cuentas nacional con las mentiras que habían llevado a Japón a la guerra y a la derrota. Historiadores japoneses comenzaron el proceso de documentar lo que realmente había sucedido, separando los hechos de la propaganda. Veteranos comenzaron a contar sus historias sobre lo que realmente habían experimentado en los campos de batalla. Las familias comenzaron a llorar apropiadamente a sus muertos, ahora que finalmente conocían la verdad sobre cómo habían muerto. Una de las lecciones más dolorosas que el pueblo japonés tuvo que aprender fue que sus líderes los habían traicionado no solo mintiendo sobre el curso de la guerra, sino al iniciar una guerra que personas informadas sabían que no podían ganar. Oficiales como el almirante Yamamoto habían advertido que Japón no podía derrotar a Estados Unidos en una guerra prolongada. Habían explicado que la capacidad industrial estadounidense era demasiado grande, que el pueblo estadounidense no era débil,
que 6 meses de victorias serían seguidos por años de derrotas. Pero estos avisos habían sido ignorados por líderes que preferían creer mentiras reconfortantes en lugar de verdades incómodas. El pueblo japonés pagó el precio por esas ilusiones. Más de 2 millones de soldados japoneses murieron en la guerra. Cientos de miles de civiles murieron en bombardeos y por el hambre y las enfermedades de los años finales. Ciudades fueron reducidas a cenizas. La economía fue destruida, y todo por una guerra que nunca debió haber sido peleada, basada en percepciones sobre el enemigo que eran fundamentalmente falsas. La tragedia de la percepción japonesa sobre Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial no fue simplemente que los líderes militares se equivocaron en sus cálculos estratégicos. Fue que todo un pueblo fue llevado a la guerra basándose en mentiras, mantenido en la guerra con más mentiras y finalmente obligado a enfrentar la realidad solo después de un sufrimiento devastador que podría haberse evitado si sus líderes hubieran estado dispuestos a enfrentar la verdad desde el principio. Las lecciones de esta experiencia resonaron profundamente en la sociedad japonesa de posguerra. Ayudaron a crear un profundo escepticismo sobre propaganda gubernamental. Contribuyeron a un fuerte movimiento pacifista que permanece influyente en Japón hasta el día de hoy. Fomentaron una apreciación por el valor de la información precisa y el debate abierto, incluso cuando la verdad es incómoda. Y sirvieron como un recordatorio permanente de que las ilusiones confortables, no importa cuán atractivas sean, eventualmente colisionan con la realidad, y cuando lo hacen, las consecuencias pueden ser catastróficas. El pueblo japonés había creído lo que sus líderes les dijeron sobre Estados Unidos. Habían confiado en que las promesas de victoria eran genuinas. Habían hecho sacrificios extraordinarios basados en esa confianza. Y al final, descubrieron que habían sido traicionados por aquellos en quienes más habían confiado. Era una lección que nunca olvidarían. Si disfrutaste este recorrido por uno de los momentos más impactantes de la Segunda Guerra Mundial, no olvides dejar tu like en el video y suscribirte al canal para más contenido histórico como este. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos episodios sobre los eventos que cambiaron el curso de la humanidad. ¿Qué otro episodio de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que exploráramos en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.